del mundo, de la sociedad, que a veces es esquiva, a veces es arrogante hacia los cristianos. Recordemos que el contexto de la carta es: la iglesia está siendo perseguida, por lo tanto, cuando esto sucede, muchas veces la sociedad se vuelve en contra del mismo cristianismo y los agobia, los persigue, los maltrata. Pero el Señor, a través de esta carta, nos ha enseñado que tenemos que aprender a confiar en Él, depender de Él, buscarle a Él, y a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir, confiar plenamente en nuestro Dios. Sí, Señor. Santiago capítulo 5, vamos a leer los primeros 6 versículos. ¿Lo tenemos? Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no se hace resistencia. Estos son los 6 versículos que vamos a ver hoy día. Si usted lo lee superficialmente, es como que el apóstol Santiago está yéndose en contra de los ricos y le está dando como una profecía o un reclamo en contra de los ricos. Pero si usted analiza, y espero en el Señor que vayamos a eso, a analizar adecuadamente el contexto o la situación que están viviendo ahí, nos vamos a dar cuenta que Santiago nos va a hablar no solamente a los ricos, sino que también a nosotros, cómo debe ser nuestra conducta con lo que Dios nos ha dado o nos ha entregado. En el mundo romano, donde está escrita esta carta, que fue más o menos entre el año 45-60, ese es como el año donde se escribe esta carta. El imperio romano, hermano, existían 2 clases de personas, los pobres y los ricos. No había clase media como a veces se nos llama a nosotros, que usted tiene una profesión, tiene a lo mejor un autito, tiene sus cosas, se le considera clase media. No, en ese tiempo estaban los comúnmente llamados ricos y ricos, que tenían bastante dinero, y los pobres y los esclavos. No existía lo que era la clase media. Por lo tanto, el apóstol Santiago, viendo que hay una situación de esparción, viendo que la gente o el cristiano estaba siendo esparcido por la persecución, obviamente que los que tenían más dinero se aprovechaban de esa situación y trataban siempre de menospreciar o de irse encima del que es pobre. En ese tiempo, hermanos míos, para que ustedes lo sepan, la mayor parte del cristianismo, de los cristianos que se reunían en las casas, en los templos, eran los pobres y los esclavos. Esto no quiere decir que los ricos no participaban. De hecho, Jesús tuvo varias personas que tenían dinero, como José de Arimatea, como Nicodemo, que tenían ciertos recursos que también le siguieron a él. Dios no está desechando a los ricos. De hecho, la Escritura en ningún momento habla en contra de que los ricos no van a ser salvos, sino que, por ejemplo, dice la Escritura que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No que tengas riqueza, sino que lo tengas como prioridad, como que lo número 1 y lo principal es el dinero. Por eso el Señor, hermanos míos, a través de los tiempos, siempre llega más a la gente pobre
pobre porque tiene más necesidad, más que la riqueza, tiene necesidad espiritual. Ya, los que tienen dinero obviamente tratan de comprar y de tener un montón de cosas para satisfacer su necesidad espiritual, pero a la vez también siguen siendo pobres. Y usted me va a decir, pero ¿para qué hablar de eso si aquí no vemos ricos? Eso es lo que usted cree. ¿Ustedes son ricos? La pensaron así como, ¿cuánto tengo más deuda y me dice que soy rico? Vivo al 3 y al 4 y me dice que soy rico. Bueno, lo vamos a ver a través de la Escritura, que es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Hay canciones, hay artistas, hay mucha gente que lo único que piensa es tener recursos. Hay gente que vive comprando el loto, el quino, y sueña con tener un montón de recursos para tener casa, auto y un montón de cosas. Pero dentro del cristianismo se nos olvida algo fundamental. El dinero no va a ser nuestra felicidad. El dinero no va a suplir nuestra condición espiritual. Solamente la presencia del Señor es la que puede llenar nuestro corazón. Amén. Amén. Santiago nos dice que la riqueza puede ser una fuente de mucho mal, de peligro, de condenación. Mateo capítulo 19, versículo 23 y 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero ¿por qué el Señor dice esto? Es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que un camello pase por el aguja, por el hoyito de una aguja. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Es que aquel que tiene dinero, hermano, siempre va a querer tener más. Va a tomar la riqueza como algo prioritario. Va a tomar la riqueza como su Dios, como su rey, como su dueño y como su amo. Y es por eso que el Señor, hermano mío, hace esta advertencia. En el versículo 1 del capítulo 5 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Les dije que esta carta fue escrita entre el año 45 y el año 60 después de Cristo. En el año 70, hermanos míos, para que ustedes sepan, se destruyó por completo Jerusalén. Vino el emperador Tito, un emperador bastante sanguinario, y empezó a tomar custodia del pueblo, en este caso de la ciudad de Jerusalén, y la destruyó a medias. Pero vino un soldadito de esos que son en la última chupada del mate y le dice: ¿sabe? Yo tengo un rumor. Se nos dijo que en las murallas de los templos y de las casas había oro, que los judíos habían puesto oro en medio de las murallas. ¿Sabe lo que hace el emperador? Destruye todo, pero toda la ciudad. Jesús, antes de morir, dijo que los muros, que el templo y la ciudad iban a ser destruidos. En el año 70 se cumple esa profecía. ¿Y qué tiene que ver esto con los ricos? Con las mansiones, con sus casas, con sus templos que habían construido. No quedó nada. Por eso Santiago le dice: lloren, ricos, aúllen, porque va a venir una miseria sobre ustedes, porque han puesto su mirada y su corazón en el oro, en la plata, en las cosas que no van a perdurar por la eternidad. Santiago aquí le está hablando a los ricos, pero no cualquier rico, sino que esas personas que se aprovechan de los demás, esas personas que pasan por alto a los demás, esas personas que miran el corazón de los necesitados y son capaces de pasarlos a llevar por encima. Y usted me va a decir: eso ocurre en el mundo, pero lamentablemente dentro del cristianismo ocurre lo mismo. Tenga usted una postura mayor, tenga usted un recurso mayor. Muchas veces la vanagloria, muchas veces la condición del hombre lo hace mirar en menos a quien está a su lado. ¿Y se acuerdan cómo comienza la carta de Santiago? No dando favoritismo. No porque tú tengas más dinero, tengas la mejor ropa, tengas el mejor peinado, puedes mirar en menos a quien está a tu lado.
Y le da la advertencia a la iglesia: no aplaudan ni tampoco exageren la benevolencia a aquel que tiene más dinero, sino que dentro del cristianismo, dentro de la familia de Dios, somos todos iguales. Somos todos iguales, y eso es lo que Santiago está recriminando hoy en día en esta carta o en estos versículos. Esas personas que miran en menos a los demás. Santiago nos advierte del peligro de la riqueza, y más que eso, da una profecía de juicio que Dios iba a traer contra quienes son explotadores, contra quienes son abusadores y contra quienes han hecho de su riqueza su Dios y que solamente piensan en ello. Y más de alguno me va a estar diciendo o en su mente: pero eso es para la gente que tiene plata. No, es para cada uno de nosotros. Porque si tú piensas en ti mismo, ese es tu Dios. Porque si tú piensas solamente en obtener ganancia para ti, ese es tu Dios. Porque si solamente piensas en tu situación, ese es tu Dios. Pero aquel que realmente ama a Dios, siempre piensa en los demás. Esa es la diferencia. Llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Lloren, griten de dolor por el castigo que va a venir sobre ustedes. Hermanos míos, Dios a través de toda su palabra ha declarado que va a llegar el día en que va a castigar a los poderosos, sean personas particulares, gobiernos, corporación, lo que sea. Dios va a castigar a aquellos que hayan pasado a llevar a uno de sus hijos. Y usted va a gritar: amén, sí, el juicio del Señor va a venir sobre quienes han hablado mal de nosotros, sobre quienes han pasado por encima de nosotros, pero también vendrá sobre quienes nosotros, siendo cristianos, hemos pasado por encima de su hermano. Mire bien a quién está a su lado. Mire bien quién es su hermano. Ha sido comprado con la misma sangre que fue comprado usted. Tiene los mismos beneficios que tiene usted. Tiene la misma gracia y la misma misericordia que Dios le ha derramado a usted. Por lo tanto, no podemos mirar en menos a los demás. ¿Cuál es el problema que tenían estos ricos? Santiago enumera las razones para el juicio de condenación. ¿Cuáles son los pecados que podemos ver en estos versículos? Santiago enumera 4 pecados. Y esto yo quiero que usted lo vaya meditando y entendiendo que no es solamente para la gente que tiene dinero, sino que también para nuestro propio corazón. Primeramente, el pecado que nombra el número 1 es amasar fortuna. Los versículos 2 y 3 dicen: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué es lo que estaba sucediendo para que lo podamos entender? Los ricos en ese momento estaban amasando riqueza. ¿Cuál era la riqueza? No era la plata, no es el dinero que tenemos hoy en día, sino que consistía en maíz, granos, ropas, plata, oro. Y el problema aquí es que eran personas que eran avarientas, no pensaban en los demás, tenían ropas que no necesitaban y en vez de darlas a los pobres, preferían que las polillas se las comieran. Y hay cristianos que son así. Acumulan ropa y prefieren tenerla ahí, pero ven a uno de sus hermanos con necesidad, a lo mejor con un abrigo, no tiene una polera y está lloviendo, no son capaces de sacar una chaqueta y regalársela. No, porque esa chaqueta es mi regalona, no, porque esa chaqueta me costó dinero, esa chaqueta yo la voy a tener y se va a ir conmigo hasta cuando yo me muera. Mire la actitud de los ricos y mire la actitud muchas veces de nosotros. Y usted me va a decir: pastor, no somos avarientos. Cuidado, que a veces nuestra actitud demuestra que sí. Estas
personas estaban acumulando su ropa y la tenían ahí guardada. Había necesidad, había pobreza, había gente que estaba siendo esparcida. Recuerden el contexto, estaban siendo esparcidas de sus hogares, de sus trabajos. No tenían que comer, se fueron con lo único que tenían de ropa. No alcanzaron a sacar nada de ropa porque salieron arrancando. Y estas personas tenían trajes y trajes y no eran capaces de compartirla con quien tenía necesidad. Y a veces dentro del cristianismo es igual. Por eso dije, el Señor no solamente le reclama a los ricos, sino que aquel que tiene y no lo comparte con otros. Preferían que se llenara de polilla. Dios les dice, vuestras ropas están comidas de polilla. Tenían suficiente maíz, granos almacenados y preferían que se les dañara en vez de ayudar a saciar el hambre de los otros. Es como si usted comprara 2-3 kilos de pan para el día y viniera un hermano y le dijera, no tengo plata, no he comido durante el día, y ese pan usted lo tiene ahí hasta que se le endurece y lo bota a la basura. ¿Usted cree que Dios no le va a llamar la atención por eso? Claro que sí. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer? Tuve sed y me diste de beber. Lo que le hiciste a uno de estos pequeños, de mis hijos, me lo hiciste a mí. Pero van a haber algunos que viendo que tenían hambre, no le dieron de comer. Eso hacían los ricos en ese momento. Juntaban el maíz, tenían maíz dentro de los graneros y no eran capaces de compartirlos. Vuestras riquezas están podridas. Lo mismo le reclama Dios con el oro, con la plata. En ese tiempo no existían los bancos, habían cofres y se echaban ahí la plata y el oro. Y el cofre, al no sacar el dinero y el pasar tanto tiempo, se llenaba de moho, de gusano y se podría. Y eso contaminaba lo que era la plata y lo que era el oro. Y lo mismo Dios nos dice muchas veces a nosotros. Teniendo para poder suplir la necesidad de otro, no lo hacemos. Durante la Gran Depresión, llamada en Estados Unidos en el año 1929, cuando colapsó la economía en Estados Unidos, una de las razones fue el exceso de producción. Hicieron tantas cosas que no podían venderlas. Pero ¿usted cree que la regalaron a la gente que tenía necesidad? ¿Sabe lo que hacían los agricultores al ver que no podían vender sus productos? La verdura, la fruta, la quemaban o la dejaban ahí hasta que se podrían. Y eso usted lo puede decir, ay, la gente del mundo actúa así. Déjeme decirle que dentro del cristianismo también hay personas que actúan así. Teniendo para compartir con otros, no lo hacen. Teniendo para bendecir a otros, no lo hacen. Por eso esto es una recriminación de Santiago, no solamente a los ricos, sino que también a aquel que puede bendecir a otros. Santiago les dice que ellos creían que habían acumulado riqueza, cuando lo único que habían acumulado era el juicio de Dios. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. No han acumulado riquezas de paz, sino que de ira. Pero no solamente eso, sino que también el segundo punto es que Santiago le reclama, porque estos ricos no le pagaban a sus empleados. Aquí una nota aparte. ¿Sabe por qué a veces no contratan a los evangélicos? Antes de entrar a este tema, ¿sabe por qué mucha gente no contrata a los evangélicos? Cuando usted va y le dice, busco trabajo, yo soy evangélico, muchas veces, no. Porque nosotros como evangélicos nos queremos aprovechar de la situación. Porque soy evangélico, llego tarde y no me pueden retar. Es que estoy adorando a Dios, así que voy a llegar más tarde. Es que por ser evangélico me tienen que perdonar todos los errores que pueda cometer.
Es que por ser evangélico me voy a aprovechar de la situación. Déjeme decirle que hay muchos que actúan así. Por eso hay gente que no contrata a los evangélicos. Porque el testimonio que dan no es el adecuado. Ya, ese era un punto aparte. Versículo 4 dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estas personas ricas eran dueños de fincas, de terreno, y no estaban cumpliendo con el deber de pagarle el salario a los empleados. En ese tiempo no se pagaba a fin de mes, el salario era diario. Era, usted termina de trabajar en el día y se le paga. Y Deuteronomio, capítulo 24, versículo 14 y 15 dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos, de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Hay una advertencia de Dios para su pueblo, y es que si usted tiene a alguien trabajando para usted, usted tiene que cumplir con lo que ha pactado, con lo que ha prometido. No aprovecharse. Y déjeme decirle que dentro del cristianismo hay gente que se aprovecha. No solo del mundo, sino que estoy hablando de cristianos que van a la iglesia, que tienen empleados, se aprovechan de ellos. Y el Señor les hace la advertencia: no hagas esto, porque si lo haces vas a traer juicio sobre tu vida. Dios les reclama no haberles dado el dinero al obrero. Los clamores que habían tenido estas personas, estos pobres, estaban llegando a los oídos de Dios, y Dios toma nota de esto y les dice: no, pues chiquillos, ustedes hicieron un compromiso, ustedes tienen que pagar. Y esto a mí me gusta, ¿sabe por qué? Porque la Escritura dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Sabe lo que significa eso? Cumplir lo que dices en toda área de tu vida. ¿Vas a adorar a Dios? Lo cumples. ¿Vas a servir a Dios? Lo cumples. ¿Haces un compromiso con tu hermano? Lo cumples. Préstame 1000, mañana te los pago. Lo pagas mañana. A veces lo tomamos como chiste. Ah, si total es mi hermano, es buena onda, me perdona. Pero pasa un mes, 2 meses, años y no paga. Y más encima nos enojamos cuando nos vienen a cobrar. Que tu sí sea sí. Si te comprometes en algo con tu hermano, cúmplelo. Y usted me va a decir: ¿por qué? Porque a Dios pones como testigo. Porque tú eres un servidor de Dios y lo otro también es un servidor de Dios. Y Dios está como testigo que lo que estás diciendo lo haces. Es: préstame una cortadora, no sé, de pelo. Te la paso mañana. Cúmplelo con pasarlo mañana. ¿Sabe cuántas peleas se han armado dentro de la iglesia porque los hermanos se aprovechan? ¿Sabe cuántas discusiones han habido dentro de las iglesias porque los hermanos se aprovechan? Se prestan herramientas y no se devuelven. Y después viene el pelambre, viene el enojo, vienen las divisiones, y más de algunos se han ido de la iglesia por esas situaciones. ¿Y a quién le echamos la culpa? A Satanás. Satanás fue el culpable de esta división. No, fue nuestro propio pecado, nuestra propia carne que produjo eso. Por eso la Escritura en todo sentido, hermano, nos dice que seamos responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras. Si no vas a cumplir, mejor calla. Pero si damos nuestra palabra, hay que llevarla a la práctica. El tercer pecado que nombra Santiago es una vida disoluta en deleites.
Versículo 5 dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Sabe lo que significa la palabra disolutos? Libertinaje. Sin reglas, sin normas. Santiago está diciendo: habéis vivido en deleites sobre la tierra, sin normas, sin reglas. Has hecho lo que has querido. En pocas palabras, has puesto tu felicidad en las cosas de la tierra. Hemos visto un montón de gente que ha tenido tantos recursos y que de la noche a la mañana ha sido pobre. Que de la noche a la mañana lo ha perdido todo. Que ha tenido no sé cuántos carros, que ha tenido no sé cuántas casas, que ha tenido posesión, que ha viajado por el mundo y que ahora no tiene ni siquiera para pagar el Transantiago. ¿Por qué? Porque su deleite estuvo en las cosas del mundo. Y una de las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra es a cuidar lo que Dios nos ha dado. Si total, Dios no se mete en mi finanza, yo puedo malgastar la plata. Dios se mete en tu finanza. Y Dios nos ordena a nosotros cómo tenemos que actuar en nuestras finanzas. Pastor, lea la Escritura. Dios nos enseña mayordomía. Por eso a veces el cristiano mira al 3 y al 4 porque es muy bueno para malgastar los recursos que tiene. Amén. Y después tiene que andar pidiendo. Amén. Ayúdame a pagar esto, ayúdame a pagar esto otro, qué sé yo. Hay que tener cuidado, porque a veces, hermanos míos, vivimos una vida disoluta, sin leyes. Total, comamos. Se los dije la semana pasada, a veces pensamos tanto: voy a gastar toda la plata, si total se viene la quincena o viene fin de mes. Puede que no llegue ni a la quincena ni a fin de mes. Puede que algo ocurra en ese trayecto y no alcances a ver ni un peso de lo que recibas. ¿Cuánta gente ha gastado y de repente se ve en una enfermedad, en un problema, en una situación y ve que no tiene ni uno? ¿Por qué? Porque no hemos sido educados. No hemos dejado que la palabra nos eduque también en la parte financiera. Y no es que esté hablando de diezmo, de ofrenda, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los recursos que Dios nos da. El cuarto pecado que nombra Santiago es matar al justo. Versículo 6: habéis condenado y dado muerte al justo y él nos hace resistencia. ¿Cómo así? Posiblemente porque el justo, el obrero o otra persona no tiene los recursos para defenderse del abuso. Recuerden que el salario era diario. Y si a usted no le daban el salario en ese momento, usted no tenía para comer ni darle a los suyos. No existían los malls, no existía la tarjeta de crédito, no existía nada de esto que usted pudiera comprar y pagar más adelante. No, todo se transaba en el momento. Y si usted quería comer, tenía que dar plata, o tenía que dar maíz, o tenía que dar grano. Si no tenía nada, no comía nada. Por eso Santiago le reclama: has matado al justo. Porque hubo gente que se murió de hambre por no tener dinero, no tener el recurso para suplir su necesidad. Durante la Revolución Francesa se trabajaban 16 horas. Incluso los niños estaban trabajando en ese momento. Las máquinas con las cuales se trabajaba en las fábricas eran llamadas devoradoras de brazos. Y se daba el caso en que las personas, ya sean niños, adultos, mujeres, perdían sus brazos por estar manipulando la máquina. Y mucha gente iba y se iba en contra de las máquinas y las golpeaba porque veía cómo iba succionando cada miembro de sus cuerpos. Y venía el empresario y en vez de decir: pucha, qué pena que perdiste el brazo, los demandaba y los mandaba a la cárcel porque había un abuso en ese momento. Se mata al justo de esta manera, al no cumplir con lo que tú has prometido.
Y las aplicaciones prácticas que Santiago nos enseña a través de su palabra es que Dios un día va a venir a pedir justicia sobre quienes han oprimido a los débiles. Un día va a venir y tendremos que rendir cuenta quienes hemos oprimido a los débiles. Y recuerden lo que dice la Escritura, hermanos míos: cuidado con hacer caer a uno de mis pequeños. ¿Cuál es la advertencia? Ponte una soga con una piedra pesada y arrójate en el mar, porque el juicio que viene sobre ti va a ser duro. Cuidado con oprimir a uno de los pequeños. Siempre reclamamos que la sociedad nos oprime, siempre reclamamos que el gobierno nos oprime, siempre reclamamos que la economía nos oprime, pero a veces también nosotros oprimimos a nuestro hermano más pequeño. Lo pasamos por alto. Cuidado, hermanos míos, que el Señor dice: mía es la venganza, y un día vendré a pedir cuentas por lo que haces. La segunda aplicación es que Dios nos ha dado bienes a cada uno de nosotros en mayor o menor grado. Pero ¿por qué Dios nos ha bendecido de esa manera? No es para que la acumulemos y tomemos riqueza para nosotros. Él nos ha bendecido para que seamos de bendición. Hay dentro del cristianismo personas que tienen mucha riqueza, autos, casas, y no son capaces de compartirla con quien no tiene. Hay líderes que tienen 2, 3, 4 y más casas, y dentro de su hermandad hay personas que arriendan o han dormido en la calle y no son capaces de decirle: ahí está mi llave, toma una casa y vete a dormir. Porque acumulan para sí. ¿Para qué Dios te da? Para que bendigas a otro. ¿Para qué Dios te prospera? Para que bendigas a otro. Y cuando digo bendigas a otro, no estoy hablando de mí. Ay, que lo mejor para el pastor. No. Lo mismo que deseas para mí tiene que ser para tu hermano. Hermano, si hay una de las cosas que me molesta es cuando le dan lo mejor al líder. Si hay una de las cosas que más me molesta es cuando la mejor torta para el pastor que está de cumpleaños y para el hermano, con suerte, una rayita de esa doble, para que coma y se sienta feliz. Si vas a bendecir al líder, tiene que ser la misma bendición para tu hermano. Dios te bendice o nos bendice no para que acumulemos para nosotros, sino que para que podamos bendecir a otros, para que ayudemos a los menos afortunados. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y yo pregunto, dentro de la iglesia, ¿hay hermanos con necesidad? Sí. Hay hermanos que a veces no tienen para comprar el remedio. Hay hermanos que a veces no tienen para comprar el galón de gas. Hay hermanos que a veces no tienen ni siquiera para comprar el kilo de pan. Pasan 2, 3 días y ese kilo lo extienden para que les dure por más días. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros como iglesia, como familia, para bendecir? No es que la obligación es del pastor, el pastor lo tiene que hacer. No. Cada uno de nosotros recibe de Dios para bendecir a otros. Nuestra meta, hermanos míos, la meta de Dios no es hacernos ricos. La meta de Dios es que sirvamos a Dios con diligencia en la vocación que Él nos dio. Él no nos bendice para que acumulemos, Él nos bendice para compartir.
¿Saben lo que hacía la iglesia primitiva cuando comenzó en Hechos capítulo 2? Dice que todos los hermanos que participaban vendían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles fueran ricos, sino que para que compartieran la necesidad que había en medio de la congregación. Y si comían pan todos. No sé si hacían asado, pero me imagino, si hacían un asado, comían todos. No solamente los apóstoles. No acumulamos tesoros en la tierra. La tercera aplicación, no acumulamos tesoros en la tierra, sino que en el cielo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, y hacen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y yo pregunto a la iglesia, ¿dónde está acumulando su tesoro? ¿Sabe que hay gente que tiene y que ni siquiera la disfruta? Y no hablo de gente del mundo, hablo de nosotros como cristianos. Hay gente que Dios le bendice y no disfrutan lo que Dios le bendice. Si tienes un hogar, disfrútalo. Aunque sean 4 palos parados, disfrútalo. Si tienes un sillón, una mesa, disfrútalo. Ay, pastor, pero es que yo quiero esos sillones que aparecen en la tele. Disfruta lo que tienes ahora, porque nada de eso te vas a llevar. Nada de eso vas a llevarte al cielo. Todo eso perece en el tiempo. Pero la paz, la gracia, la gloria de Dios son duraderas, son eternas. Disfruta lo que Dios ha compartido contigo en este tiempo. Todas las riquezas del mundo son pasajeras, son corruptibles. En cambio, los tesoros en los cielos, hermanos míos, no pueden ser dañados. Si nuestro corazón está en los cielos, si lo que amamos es Dios y las cosas divinas, vamos a ser personas agradecidas. Y lo cuarto, yo le hice una pregunta en delante. ¿Ustedes son ricos? Nuestra mente automáticamente piensa en lo material, pero se nos olvida que nuestra vida es espiritual. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué mayor riqueza tiene el cristiano, hermano mío, que es disfrutar el perdón de pecado, gozar el favor de Dios, de ser sus hijos, de saber que vamos a reinar con Él, de saber que la presencia de Dios está con nosotros? Es la mayor riqueza que puede tener un cristiano. No hay mayor riqueza que esa. La paz que puedes tener no se compara ni con todo el oro del mundo. Ni el gozo que puedes tener se compara con la alegría de tener millones y millones en tu cuenta. La gente rica que tiene tantos recursos está empobrecida espiritualmente. Hay gente que acumula y sigue, hermano, siendo pobre espiritualmente. Pero aquel que tiene a Cristo lo tiene todo. No le falta nada, nada, nada. Porque Cristo es el sustento, Cristo es el dador, Cristo es todo dentro de su vida. Todas las riquezas las tenemos en Cristo Jesús. Por tanto, valora las riquezas espirituales que Dios ha dado, más que las cosas materiales. Y si algo Dios te ha dado en la vida,
compártelo con aquel que no tiene. Amén. Cierre sus ojos. Gracias te damos, Dios, por esta enseñanza que nos das, esta advertencia también que viene a refrescar nuestra memoria, porque a veces pensamos tanto en nosotros que se nos olvida quién está a nuestro lado.